A la barbería de Teleamiga llega el magistrado por excelencia, el doctor Marco Antonio Velilla, quien nos hablará de los temas de más palpitante actualidad. Nos anunciará su nueva obra, que se encuentra ya próxima a salir en las librerías. Bienvenido pues a la barbería de Teleamiga, el doctor Marco Antonio Velilla Moreno. Magistrado Marco Antonio Velilla Moreno, bienvenido a la barbería de Teleamiga. Muchas gracias, William, nuevamente. No, esto es un lujo traer la majestad de la justicia en Colombia. Enhiesto en sus manos todo lo que espera el pueblo colombiano. Qué bueno tenerlo aquí. Muy generoso. No, justo, que es muy distinto. Bueno, está usted terminando una obra muy importante, o escribiendo una obra muy importante que cae como anillo al dedo en todos los sitios, en todos los recintos académicos. Estoy trabajando para la rama judicial una obra que se llama La intervención del Estado y el derecho del consumidor. Los consumidores han, de alguna manera, pasado a ocupar, digamos, como una clase universal en la medida en que han caído los sistemas socialistas y el socialismo marxista en particular. Diría uno que todos nos volvimos consumidores y hay toda una ética del consumo, una ética de la producción y por lo tanto de los consumidores con respecto a los productos que son sanos, que son seguros. Claro, porque yo estaba pensando que era de los otros consumidores. Uy, no, de los consumidores. De los consumidores que consumen alimentos, sí, medicamentos, sí, diría uno, legítimos. Y por supuesto, pues todos somos consumidores de vivienda, somos consumidores de servicios públicos, de servicios financieros, todos tenemos créditos y por lo tanto se pretende, diría uno, como aproximar a los magistrados y a los jueces, digamos, a una lectura mucho más moderna, porque en realidad las relaciones han cambiado bastante. El Código Civil fue hecho para una sociedad que era rural, entonces todos los ejemplos son con caballos, con vacas, con marranos, con fincas. Posteriormente viene, diría uno, como una era que es la del comercio. Y ahora estamos asistiendo como a una era que es la administrativización del derecho comercial, o sea, donde las empresas públicas compiten y ya no se pueden prevalecer del derecho jerarquizado, sino que compiten en igualdad de circunstancias, porque el consumidor es lo último que hay en la cadena, es la razón de ser de todo el sistema económico, de tal manera que lo que se pretende es que independientemente de quién le preste el servicio, sea de calidad, que el consumidor sea libre, que escoja verdaderamente la mejor opción, que tenga una buena tarifa. Si es un público, excelente, si es un privado, también, o si es una entidad mixta que ocupe ese espacio, digamos, dentro de la economía de mercado. Ojalá eso lo examinaran bien y lo estudiaran como debe ser. Entidades como las que vemos diariamente en la televisión haciendo anuncios sobre el consumidor. La Confederación Colombiana de Consumidores, con el doctor Ariel Armel fue, digamos, como precursora.
Ya. Y efectivamente pues fue uno de los primeros estatutos que hubo en el año 82 Sí. en América Latina, por ejemplo con Brasil, pero en realidad digamos que solamente en el año 2011 se reformó nuestra ley del consumidor porque ya las realidades son supremamente distintas. Tú has visto lo que en 20 años hemos, digamos, evolucionado solamente en el tema de comunicaciones. Entonces ya, por ejemplo, los contratos se celebran es a través del comercio electrónico. Uno se mete a una web interactiva y entonces ahí va comprando, va siguiendo unos pasos y posteriormente acepta. Y entonces puede de alguna manera ser objeto de que le vendan, por ejemplo, productos que no necesita, productos que son peligrosos, que son nocivos, productos que requieren un manejo supremamente, digamos, especializado y que por ende le pueden a uno de alguna manera o hacer daño o no funcionar, porque en realidad ya no se habla de que lo informen a uno, sino que lo aconsejen. Es decir, ¿cuántos programas o cuántas aplicaciones del celular maneja uno realmente? Sí. Uno contesta llamadas, envía mensajitos de texto, ve videos, pero todos los, digamos, aparatos modernos vienen con una serie de funciones que si tú no tienes un consejo, entonces evidentemente la gran mayoría de todas esas aplicaciones no las vas a utilizar o te van a vender algo que realmente no necesites porque tiene más capacidad de la que tú requieres o menos capacidad de la que tú requieres. Entonces todo eso hace que todo el derecho tradicional de las obligaciones y de los contratos tenga una transformación, diría uno, increíble, ¿no? Bueno, usted ha sido un hombre que ha jugado para temas de importancia en el país. Su posición y su postulación en un momento para la fiscalía quedó en veremos. ¿Eso en qué paró o en qué va? Porque yo veo que eso no se volvió a mover. ¿Qué pasó? Ese tema se presentó una demanda que falló en primera instancia. Sí. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca y lo falló desfavorablemente. Yo presenté esa demanda habida cuenta de que consideraba que había necesidad de defender la Constitución, de que esa terna no podía ser, Sí. digamos, removida de esa manera y sin los procedimientos legales, y estamos esperando el fallo del Consejo de Estado, que obviamente pues se va a dar en unas condiciones y en unas circunstancias muy distintas, porque para aquel entonces, en el 2010, los integrantes de la Corte pues eran otros, que algunos han tenido dificultades con la misma justicia, y por supuesto pues yo espero que la justicia en este caso pues sencillamente se pronuncie sobre el derecho y nos diga si efectivamente el antiguo presidente podía convertir una terna en un sexteto. Vamos a un cortecito y continuamos, porque esto está muy apasionante. Bueno, usted habló ahora de un sexteto. ¿Por qué no hacemos memoria? ¿Y cómo fue el procedimiento que dio al traste con su elección como fiscal general de la Nación? Hagamos la historia de todo, que es bueno que la gente sepa. ¿Por qué no eligen la gente buena, la gente proba, la gente capaz, la gente vertical como usted?
¿A qué le temen? No, ese es un episodio, diría uno, que digamos que está a consideración de la justicia. En su momento pues fue verdaderamente muy sorpresivo. Sí. Posteriormente, como decíamos ahora, pues algunas de las personas que están ahora cuestionadas en el cartel de la toga pues hacían parte de esa Corte Suprema de Justicia. Uy. Y por supuesto pues entonces ya diría uno que el contexto en el que se desarrolló y el contexto en el que ahora se va a desarrollar cualquier elección de fiscal, pues es muy distinto, ¿no? Yo creo que hay un afán de toda la ciudadanía y de la propia justicia por, digamos, cambiar esas páginas oscuras de estas personas y por lo tanto, pues, independientemente ya de lo que sea su suerte individual, pues hay que generar otra dinámica. Tenemos que tener unos órganos de control fuertes, unos órganos de control despolitizados, una justicia completamente despolitizada, porque de verdad que el nivel de desarrollo de un país se mide en gran parte por el desarrollo de su justicia. Un país que tenga una justicia cuestionada, que tenga una impunidad como la que tiene Colombia, pues en realidad siempre será un país completamente mirado como uno de los países parias y subdesarrollados. Entonces creo que hay mucha gente que está empeñada, veo una gran cantidad de juristas nuevos y creo que están todas las condiciones para que, digamos, pasemos esta página oscura de la historia. Para pasar esta página oscura de la historia, pues obviamente se requiere de una constituyente para la justicia. Yo creo que ese es un tema que no vale la pena archivar. En otras palabras, yo estuve participando digamos, como representante del Consejo de Estado porque siempre he estado muy interesado en estudiar esta aproximación. Inclusive el tema del consumidor es un tema para poder solucionarle las pequeñas causas Sí. a las personas. Si a una persona se le quema digamos una nevera o se le quema una lavadora, pues no se va a conseguir un abogado por varios años para que haga esa reclamación. Entonces se requiere un procedimiento mucho más expedito, mucho más cercano al ciudadano y por lo tanto, pues por eso surge todo este derecho del consumidor de que estábamos hablando anteriormente. De eso trata su libro, ¿cierto? Entonces, por eso, de proteger al consumidor. De proteger al consumidor. Y el proteger al consumidor es, por ejemplo, también proteger el medio ambiente, porque muchos productos son de alguna manera nocivos y no son, por ejemplo, productos orgánicos. Entonces, dentro de los alimentos, pues los productos orgánicos, los cafés que tengan menos pesticidas, pues por supuesto son más saludables para el consumidor. Por ejemplo, hay que promover la industria colombiana y dejar de importar cosas de China, o de países donde existen personas que son explotadas, donde existen niños que son trabajadores y con esos, digamos, costos es que compiten y por lo tanto eso desde el punto de vista de la ética pues tiene que llamar la atención del consumidor para que de alguna manera compre aquellas empresas que le pegan a sus trabajadores, sus prestaciones sociales, etc. Entonces toda esta reforma, decía yo, que en 3 oportunidades intentamos, digamos, acompañar, pues se frustró en la medida en que predominaron los intereses individuales. Recuerdo que en la última reforma el presidente de la Corte era el doctor Camilo Tarquino, que ahora también está, digamos, como entogado. Está en una situación, digamos, de dar explicaciones a la justicia y
anteriormente, cuando sucedió lo de la terna, el presidente era el doctor Ricaute. Entonces hay una cantidad, digamos, como de coincidencias y de situaciones que yo creo que son más que institucionales, son de personas. Y por lo tanto, yo soy optimista en lo que pueda suceder. Usted es un hombre que ha brillado siempre por ser independiente, por dar grandes debates en el cuando estuvo en el Consejo de Estado. Usted se enfrentó a muchas circunstancias. ¿Cuál de todas nos puede traer a la memoria? Aquí entrenó, tranquilo, que yo no le cuento a nadie. Hay muchas, pero Sí. En realidad hubo la necesidad de presentar una demanda, una denuncia ante la Comisión de Acusaciones contra unos magistrados por violación al debido proceso. Uy. Sin embargo, aunque el representante investigador los llamó a declarar, ellos se negaron precisamente porque él eventualmente tenía investigaciones. No. Entonces, eso es un problema de realmente por qué no opera tampoco la Comisión de Acusaciones, porque entonces la Comisión de Acusaciones Me habla si de absoluciones. Entonces, si procesa a los magistrados, entonces los magistrados pueden en el momento dado llevarlos a la pérdida de investidura, lo que diría uno que en personas correctas y rectas pues no sería digamos, ningún inconveniente porque lo uno no influye en lo otro, pero no puede, digamos, funcionar como una especie de chantaje o de amenaza, sino que si el magistrado cometió unas faltas tiene necesariamente que ser de alguna manera disciplinado, y si el representante o el senador tiene, en este caso los representantes, tienen algunas faltas o se les está investigando en aras de una pérdida de investidura, pues necesariamente se tienen que defender y ser conscientes de que han sido designados en la comisión de acusaciones no para que hagan absoluciones, sino para que efectivamente creen el equilibrio de poderes. Vamos a un cortecito porque les vamos a hablar de un tema muy importante enseguida que tiene que ver con la ciencia. Tiene su señoría, pues obviamente hay un equipo de estudiosos, el profesor Reynolds, que es el padre del marcapasos, que yo nunca me he explicado cómo aquí no lo han candidatizado para que sea premio Nobel un hombre de esa categoría como Reynolds. Está el de Gaviotas, Paolo Lugari. Paolo Lugari. Estaba Mario Calderón Rivera, mi pariente, y Manuel Elkin. Manuel Elkin Patarroyo. Ustedes se dedicaron al estudio y dentro de todo eso, usted también hizo un estudio grande sobre el río Bogotá. Y yo no sé si lo archivaron o yo no sé en qué paró. Hablemos de las cositas. Bueno, no, el tema del río Bogotá es un tema que surge, digamos, de un trabajo de varios años. Yo presidí la Asociación de Altas Jurisdicciones Administrativas, compuesta por consejos de Estado y Cortes Supremas de Justicia, fueron 63 países. Esta es una asociación que creó el Consejo de Estado francés. Entonces, cada 4 años eligen a un país y ese país es el que hace, diría uno, como el congreso siguiente. Yo solicité que fuera sobre el tema del medio ambiente, entonces estudiamos el medio ambiente, el agua, la biodiversidad
y evidentemente pues el tema también de residuos sólidos. Obviamente, como todos estos temas, a diferencia de lo que mucha gente piensa, son interdisciplinarios, entonces me acompañaron Manuel Elkin Patarroyo. Ahora Manuel Elkin acaba de traer 5 premios Nobel la semana pasada. Eso no lo registró. ¿A Colombia? Estuvieron aquí Pero, en Colombia. por Dios, aquí el único premio Nobel que es uno que compró el señor Juan Manuel Santos. Estos premios Nobel, hombre. estos premios Nobel son premios Nobel en física, por ejemplo en la superconductividad, premios Nobel en el tema, digamos, del examen del cáncer, en química y en medicina. Entonces, Por Dios. vinieron verdaderamente unas figuras y él hizo un gran espacio para los estudiantes y para la academia. Y estos, digamos, como le comentaba Manuel Elkin en esto, Jorge no termina de, digamos, de promover proyectos, entre otros, por ejemplo, a través del celular, poder uno mirar el tema de sus palpitaciones para que el cardiólogo, no importa en qué país se encuentre, pueda leerlas con cierta nitidez. Sí, porque el celular ya tiene un programa que tiene el inventario de arritmias. Entonces, efectivamente, el cardiólogo, donde se encuentre, puede de alguna manera pronunciarse sobre esa arritmia y sobre cuál puede ser el tratamiento, independientemente de la distancia que tenga. Ahora precisamente se va a hacer como una especie de holograma donde se va a fabricar como el corazón, de tal manera que exista como cada persona tiene un corazón distinto, no existe, digamos, un corazón igual al otro. Entonces hay que, como hay gente que no tiene corazón, o como hay gente que tiene el corazón grande. Sí. Entonces resulta que este proyecto lo está impulsando con la Universidad de Yale y varias universidades, pero también con la Clínica Chayo, con la Fundación Andina. Y Paolo, pues, sigue empeñado en unos proyectos lindísimos. Él hizo una comunidad autosuficiente en Gaviotas. Allá vivían unas 340 personas, donde quien gobierna son los que inventan, los que tienen de alguna manera el aspecto creativo, y donde no tienen que salir de allí porque todo se produce internamente. Inclusive pues hay una casa donde los servicios públicos, que eso se está experimentando, son, diría uno, gratuitos. Energía, agua, todo el tema de, digamos, como de comunicación, pero digamos el problema que nos enfrentamos es el tema del atraso del derecho. En otras palabras, nosotros extrapolamos normas de otros países y esas normas no se aclimatan, no están tropicalizadas, y por ende nuestros creadores de alguna manera se encuentran con unas barreras que no son reales, sino que son imaginarias, son barreras de carácter jurídico. Entonces es importante que tengamos un derecho que verdaderamente instrumente el desarrollo, no un derecho que sea un obstáculo para el cambio social, sino un derecho que en realidad permita que la transformación, digamos, política, económica, social, se dé sin, digamos, crear barreras que no son reales. Y ya para terminar, cortiquitico, ¿qué recuerdo tiene de Belisario Betancur? El mejor, uno de mis grandes maestros y uno tenían oficina juntos, de mis grandes amigos,
lo acompañé en 36 años y también lo acompañé en la Fundación Santillana y en todos los proyectos en que me invitó, pues hasta el último momento. Doctor Marco Antonio Velilla, muchas gracias. Con mucho gusto, William, y muchas gracias a ti. Gracias.